Buenas, buenas tardes a todos. Me place saludarles. Espero que esta tertulia tenga o logre los objetivos que estamos pretendiendo. No es de tener la razón o de imponer maneras de pensar lo que podemos considerar en esta reunión, sino ver lo que hemos entendido nosotros de lo que está pretendido en el borrador de este proyecto. En primer lugar, yo les pedía el favor de que viéramos el contexto general del borrador, porque hablar de él sin haberlo leído, pues va a ser bastante difícil, ¿no? Yo me tomé una tarde y una mañana completa dándole lectura, y la verdad es que no alcancé ni siquiera a concluir el total del contenido, porque lo lamentable de esto es que desde el primer momento, desde la primera página en los considerando, ya empiezan a haber situaciones que a mí me llaman la atención. Voy a compartirles pantalla para que vayamos viendo en ella a lo que me estoy refiriendo. Yo le hice comentarios a cada una de ellas porque ya a nuestra edad, bueno, la mía, no podemos estar muy confiados de lo que en realidad tenemos que decir. En primer lugar, en los considerandos, tenemos en la segunda página, bueno, para empezar, aquí hay algunos textos que ya han ido incorporando al documento. Los que yo estoy escribiendo no los he incorporado, no los he mandado, pero en el que ellos comparten, me refiero al IGAC, sí ya hay algunas personas que han emitido algunas opiniones, algunos conceptos, algunas sugerencias de corrección. Precisamente en la segunda página del borrador que nos comparte el IGAC, aparece en el penúltimo párrafo lo siguiente. Dice: el Instituto Agustín Codazzi IGAC lideró y estableció mesas de trabajo con entidades públicas y privadas que tienen competencias en... Ya le tacharon la palabra imposición, pero eso era lo que tenían anteriormente. Y le pusieron constitución, que difícil es pensar que no sea prácticamente la misma situación. O sea, nos dejaron por fuera a los colegios profesionales, nos dejaron por fuera a la ANA, a la ANAP, al RNA, dejaron por fuera a las sociedades colombianas de evaluadores, dejaron por fuera a las lonjas, dejaron por fuera a todos los peritos profesionales, porque es que somos profesionales, recordémoslo. Nos dejaron por fuera de esta consulta y lo reconocen en los mismos considerandos. O sea, ¿por qué llamaron a quienes realmente son los que instauran la solicitud de servidumbre? ¿Por qué nos dejaron por fuera? No logro tener claridad sobre eso, pero es la primera mención que hago. ¿Ok? Después de ella, en los mismos considerando, dice que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del decreto 1420 del 98. Los necios, como yo, nos vamos entonces al artículo 23 y lo leemos, a ver qué es lo que dice. Dice: el proceso civil de expropiación terminará, está hablando de expropiación, adquisición, no de servidumbre, expropiación, terminará si hubiera sentencia del tribunal administrativo favorable al demandante en fecha previa. La diferencia entre expropiación y servidumbres es que en la expropiación se adquieren el 100% de los derechos de dominio. Es decir, se adquiere, a diferencia de la servidumbre, se adquiere también la nuda propiedad. En la servidumbre se afecta solamente el usufructo, se restringe, se limita el usufructo. Y es eso lo que vamos a tasar. Nosotros en las servidumbres tasamos es el usufructo. ¿Y qué es el usufructo? Un derecho. Entonces, ¿por qué hablan de metros cuadrados? Ya veremos todas esas inconsistencias que para mí
son parte del problema y es lo que me inquieta. Después hablan otra vez y nuevamente desde el primer artículo del decreto 1420 y en ese artículo 1 del decreto 1420 dice que modificará al artículo 37 de la ley 9 del 89. ¿Y qué es eso? ¿Qué dice allí? El artículo 37 de la ley 9 lo que habla es de la duración en que se impone una limitación o restricción sobre el derecho de propiedad. El tiempo que va a durar. ¿Ok? Y esa afectación tendrá que estar registrada. Pero ellos dicen que sí, que lo están cumpliendo el decreto 1420 del 98 y además ese articulado fue derogado parcialmente en el artículo 73 de la ley 1682 del 2003. También hay una inconsistencia con el artículo 19 del decreto nacional 2400 del 89. ¿Por qué? Porque habla en el caso de las vías públicas que las afectaciones podrán tener una duración máxima de 9 años. Yo sé que, como esto es a nivel nacional, esta tertulia, yo sé que hay municipios o municipalidades que han, por prácticamente una resolución interna de la administración municipal, digamos, la palabra que una vez estuvimos conversando, Francesco, y creo que con Elkin también la conversaba, era que la palabrita que utilizan mucho los registradores cuando usted va a solicitar una licencia de construcción es que le dicen, no, es que su inmueble está comprometido. Esa es la palabrita. Pero resulta que eso no existe en la legislación. Entonces la obligación de ese registrador y de esa municipalidad es adquirir el inmueble como se lo establece la ley, y ahí lo pueden ver nuevamente aquí en el artículo 37 de la ley, de la ley 9, ahí lo que dice es que si eso no se ejecuta, o sea, esa adquisición por la que fue afectado el inmueble, en ese periodo de tiempo, la afectación queda sin efecto. Pero además, si quiere que tenga efecto alguno, tiene que registrar la afectación en el certificado de tradición y libertad. ¿Y qué pasa con eso? Que al registrar esa afectación en el certificado de tradición y libertad, la institución que hace la afectación tiene que indemnizar al afectado. Y generalmente no tiene los recursos. Generalmente ni siquiera los tiene presupuestados. Pero la afectación se mantiene de una manera ilegítima o ilegal. Entonces, son muchísimas las cosas. Dicen todo esto. Fíjense que no he empezado ni siquiera con el borrador. Y ya tengo todas estas observaciones. En la 846, en el decreto 846, que fue hace apenas un año y algo, el 2021, dice que se modificó la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero si ustedes revisan el artículo 4 de esa decreto ley, dice que las funciones del instituto, entre otras, muchas, la 18 y déjenme que la gente está apenas entrando y me tienen loco los timbres aquí. Bueno, dice el decreto ley 846, dos particularidades para las funciones del Instituto Geográfico. Elaborar avalúos comerciales y avalúos administrativos, así como peritazgo y solicitudes de conceptos técnicos en la materia de conformidad con la normatividad vigente. Eso tiene muchísimo de lado y lado, pero lo particular es que en la valoración de la cuantía indemnizatoria o la estimación de la cuantía indemnizatoria para hacer la valoración de servidumbres,
no puede estarse suponiendo que vas a hablar de evalúos comerciales, porque yo no conozco la primera servidumbre que se pueda valorar en el comercio. No la hay, porque son derechos. Usted no puede tomar una muestra de datos de servidumbres que se hayan pagado o que vaya a pagar, porque primero no es mercado y segundo, porque todas son distintas, porque son derechos y son individuales y cada uno de ellos tendrá sus particularidades que las hacen imposibles de homogenizar o de conseguir una muestra homogénea para decir la servidumbre por tal cosa vale tanto. Eso no existe. Y la otra es, en el ítem 18 dice evaluar en última instancia, ojo, no habla de primera, de última instancia, los bienes y subrayado, inmuebles. Es que las afectaciones y empiezan, ahorita les muestro, empiezan incluso por el título del borrador, errados. Y dice lo siguiente: los bienes inmuebles de interés para el Estado en los términos que disponga la ley. Vale. En mi opinión, esto es una nota mía, que les voy a compartir a todos después de esta charla, y voy a compartirles el video también si así lo desean. En mi opinión, se confunde la función atribuida al IGAC. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba antes, off the record, a varios de los que ya estaban asistiendo. Y es que los bienes inmuebles, en ninguno de ellos, de las categorías de la ley que regula a quienes debemos hacer los avalúos, que somos los evaluadores por ley, entonces, ninguna de las categorías, ni 1, ni 2, ni 6, prevé que quien tenga estas categorías valora servidumbre. La categoría que valora servidumbre, y es porque se trata de intangibles especiales, es la categoría 3. Entonces, resulta ilógico que se pretenda que el artículo 18, que le da potestad, o que la ley le da potestad en la estructuración de hace un año, en la reestructuración del IGAD, le permita a ellos, digamos, predicar o establecer normas o procedimientos, como lo dice el texto inicial del borrador, normas o procedimientos para la valoración de servidumbre. Para la valoración de servidumbre ellos no están, por ley, no están habilitados, ni siquiera para imponerla. O sea, y lo peor, y esto sí ya es harina de costal legal, es que están induciendo a los tasadores a equivocarse. No una vez, no dos. En todas partes he escuchado, en todos los escenarios y foros, incluso tribunalicios, con sentencias. Hay jurisprudencia incluso, y la doctrina les dice que, ojo, los profesionales tienen una ley. Las profesiones en Colombia para ejercerse tienen una ley. O sea, a mí no me pueden obligar a ejercer ilegalmente la profesión. No me pueden obligar. Y muchos colegas, creyendo que le es suficiente decir o mencionar que se acogen a lo estipulado en la resolución tal del IGAC, pues están creyendo mal porque no lo salvan de una demanda de daños y perjuicios por detrimento patrimonial al acusar que se acogieron a algo que decía la norma. No, es que parte de lo que dice el Código General del Proceso, que es la ley 1574 del 2012, es que el perito, para poder hacer un dictamen o en su dictamen, tiene que ser idóneo. Tiene, además de ser idóneo, tiene que ser una persona que sepa distinguir en las normas y leyes que aplican en cada área de su ejercicio profesional. Entonces, aquí, pues, puede que para muchos de ustedes que también se han puesto juiciosos a leerlo, hayan coincidencia o incluso divergencias, y ya los voy a escuchar a todos, ahora les abro el micrófono, pero por ahora quería ponerlos al tanto, incluso en esta del registro evaluador que mencionaba ahora off the record también Francesco, y dice, por ejemplo, ellos dicen, perdón, era Elkin Ruiz, lamentablemente se tuvo que ausentar, pero me pidió que lo tocáramos, el artículo 4.
En el artículo 4 dice, el promotor de la actividad de utilidad pública o interés social solicitará al IGAC, a la autoridad catastral correspondiente, a peritos o a evaluadores inscritos en las hojas de propiedad raíz y o con el registro abierto de valor. No, es que nosotros tenemos una ley, no es cualquier perito, como decía Elkin ahora. No es cualquiera, es específicamente alguien que tenga una matrícula profesional en un área del conocimiento específica en la tasación, que es en la categoría 13, que se refiere a intangibles especiales. ¿Ok? Y eso es ley de la República para nosotros. Quien tenga registro abierto de evaluador en una categoría distinta a la 13, no puede pronunciarse para estar ejerciendo legalmente en el país. No puede pronunciarse con respecto a la valoración por fin o con fines indemnizatorios ni litigiosos. Eso está claro en la ley, eso no todos lo conocemos. Entonces, aquí tiene que haber una precisión, y es que no es cualquiera. No es cualquiera el que puede hacer este tipo de tasaciones, y en esa coincido con la observación de él. Esta es otra, en el artículo 5, dice documentos adjuntos a la solicitud. Hablan de que siempre se refieren, todo el texto del borrador se refiere a fajas de tierra. En la valoración o en la estimación del valor indemnizatorio justo, que es lo que exigen las leyes superiores, llámese Constitución en el artículo 58, llámese el Pacto de San José, que es de rango constitucional para la gran mayoría de los países latinoamericanos en su artículo 21, llámese Código Civil colombiano o Código Civil de la mayoría de los países, porque casi que todos son calco con variaciones en la numeración, llámese Código General del Proceso, llámese Código de Comercio, Código Administrativo, todos ellos están clarísimos de que la indemnización procede para resarcir daños y perjuicios. Y cuando usted se va a leer lo que tienen las normas y reconocen como daños y perjuicios, incluso el Código Civil lo dice claramente, incluye daño emergente, lucro cesante y daños extrapatrimoniales, que son el daño moral, daño a la salud, higiene mental y daño a la vida en relación, que son extrapatrimoniales. Esos son los daños y perjuicios, sin acotarlo en ninguna parte, porque así está establecido por la mayoría de las constituciones y leyes. La indemnización procede para cubrir daño y perjuicio. La indemnización por servidumbre se hace porque precisamente genera daños y perjuicios que no tiene que soportar quien va a asumir la carga en su predio. Pero no es porque caiga en el predio. Y ahora verán que precisamente en el título de este borrador se establece, yo ya tenía un poco de observaciones, pero déjenme buscar otra que tengo abierta. Me avisan si la ven. Esta, que ya estaba haciéndole otras anotaciones, pero fíjense el título que tiene aquí. Valoración, dice el terreno, algo así. Ajá. Cálculo de la indemnización por afectaciones al terreno. No, las afectaciones no son a ningún bien inmueble. Las afectaciones son al ejercicio pleno de un derecho que se llama propiedad. Esa es la afectación. Y la indemnización entonces no es al predio. La indemnización es a la persona. Entonces, empiezo yo a decir, bueno, ¿quién está redactando esto? O yo estoy, pero perversamente equivocado, porque aquí dice artículo 6, la indemnización que se cause con ocasión de la construcción de obras o proyectos declarados por el legislador como de utilidad pública e interés social, comprenderán la indemnización por las afectaciones temporales. Esto es una narrativa de ellos, no es cierto que sean las afectaciones temporales o la indemnización por las afectaciones permanentes sean las de servidumbre. No, no, eso ni la una ni la otra. Esa clasificación no existe en la ley, en ninguna. Esa clasificación es de ellos, sesgada por completo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí como para ya darle la palabra? En mi criterio, en mi opinión, y podríamos tener una nueva charla más, digamos, tiene que ser pronto, pero después, que la lean, que vean, que analicen lo que ya otros hemos corregido, que vean qué tanto puede coincidir y qué tanto puede diverger de lo que ustedes en realidad le han visto a esto. Existe, por ejemplo, aquí una situación increíble. Establecen que tiene que revisarse como mínimo solamente los planes de ordenamiento territorial. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí muy recurrentemente me toca acudir a algo que no está en el plan de ordenamiento territorial, sino que está en un decreto ley del Ministerio de Vivienda y Territorio sobre el aprovechamiento y uso urbano, que es el decreto 3600 y después corregido y modificado por uno más reciente del 2008, en el que establece claramente que en aquellas zonas rurales que son en vías interurbanas, habrán hasta 300 metros para aprovechamientos de vivienda de interés social o de zonas industriales cuando tienen más de 6 hectáreas. Todos los sencillamente olvidan eso. Y no, este uso rural y nada, para gallinas nomás. No, ese tipo de situaciones lo que hace es en mi criterio y en mi opinión, repito, todo esto es de mi opinión, es sencillamente confundir a los evaluadores en un área que realmente ha demostrado el IGAC, y esto no lo digo apenas hoy, lo he dicho en muchas oportunidades, para mí el IGAC no es competente en la materia evaluatoria, por lo menos no en todas, quizás, y porque tenga la actividad catastral como una de las prioritarias de esa institución, quizás en el avalúo catastral pueda tener una importancia el IGAC. Pero a nivel de valoración, como con la gran dimensión que tiene el ejercicio evaluatorio por ley hoy en Colombia, yo creo que su competencia no es adecuada. Creo que el IGAC no es competente para eso. Voy a permitir el micrófono para todos, por favor, como mencionamos, levantando la mano, a ver ¿qué opinan? ¿Qué han leído? ¿Qué otra cosa encontraron ustedes? Voy a dejar de compartir yo también. Y aquí está Eduardo. Por favor, Eduardo, dale. Te estoy dando la palabra. Yo Dale. estoy de acuerdo con Luis Fernando. Yo pienso que es más, debemos de hacer un grupo de estudio para ver si podemos dar unos lineamientos generales para que ellos les quede claro qué hacer ante esta situación, porque a mí lo que me preocupa es que están haciendo un traje bien bueno, desastre para los que imponen las medidas. servidumbres. Entonces es un tema muy peligroso cuando, cuando, cuando la filosofía y conceptualmente están errados. Yo pensaría que sí debemos hacer un grupo de estudio, así sea pequeño, grande, como ustedes quieran, para presentarle o tratar de tener un contacto con el IGAC y decirle, oiga, vengan acá, eso está mal, vamos a tratar de hacer esto y esto. Gracias. No, perfecto, Eduardo. Coincido contigo, pero yo sí voy a pedir que tomes la bandera, tomes el liderazgo de la creación de ese grupo en el cual de una vez me anoto, porque la verdad es que algunos de ustedes saben que tengo en este momento una actividad que me absorbe. No quería dejar de concentrarme en las actividades que a mí me apasionan, que es la parte del ejercicio evaluatorio por la otra actividad, pero sí te agradezco, Eduardo, y te lo digo públicamente, si puedes liderar tú con Francesco, sé que pueden liderarlo, esa creación de ese grupo, porque sí creo que es vital que no lleven la voz de Luis, no lleven la voz no lleven la voz de Elkin, no lleven la voz de Francesco, sino la voz de un grupo de personas que nos juntamos a pensar y punto. De esa manera creo que podemos tener más peso. Así que queda la pelota de tu lado, Eduardo.
Yo con ¿Alguien mucho más? gusto, yo con mucho gusto sí lo hago y Listo. avanzamos, pero sí, sí coincido contigo en que la filosofía que está presentando la propuesta de servidumbre es muy mala. Es muy mala porque, y es perversa porque está limitando el ejercicio y los derechos que tiene la propiedad privada, Correcto. que es lo más importante ahí. Los Creo que esas derechos dos, que tiene. creo que resumiste muy bien las dos cosas que me preocupan a mí. Las sintetizaste. Ejercicio profesional y propiedad privada. O sea, ambas, el ejercicio profesional obviamente porque me afecta directamente y la propiedad privada porque ya ese sí es un término que incluso en nuestra ley se justifica. La aparición o promulgación de nuestra ley se justifica precisamente por eso, porque tenemos una función social. Nuestros dictámenes generan alguna situación de carácter, digamos, legal y civil para los propietarios o para el Estado, incluso puede ser afectante. Les informamos que el avión que cubrió dicha ruta Alguien está ya en un aeropuerto. cuando tengamos a tranquilo. Sí, voy saliendo. Qué Bueno, pena contigo, por eso no, tranquilo, quise, tranquilo, Eduardo. Entonces, quedas tú entonces encargado de crear ese grupo. listo, Baja la quise mano. hablar de primero para ello. Ok, baja la mano entonces, hermano. ¿Alguien más? No veo a Francesco y Francesco empezó hablando antes, pero ahorita no lo veo. ¿Será que se salió? Carlos Alberto Delgado, me gustaría que tú participaras porque hemos tertuliado mucho sobre este tema y también Alfonso Yacamán. Yo no veo la razón por la que no me levanten la mano ahorita que tanto hemos hablado de eso. ¿Quién más? ¿Quién más va a tocar? ¿Francesco? ¿Es que está afuera o qué? Parece que Francesco también se aviló. Dale, Humberto. Tienes activado el micrófono. Sí, ya. Es que de pronto hay personas que de pronto no han participado por lo que están los micrófonos bloqueados. Pues como he dicho desde un principio, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de participar. Pienso que es una gran oportunidad en la que se puede tratar de hacer una propuesta que permita reorientar un poco esa parte de la valoración de servidumbres. O sea, lastimosamente, siempre que nos presentamos en un estrado judicial a sustentar una valoración de una servidumbre, pues lamentablemente casi que eso es una pelea de David contra Goliat. Entidades que llegan a su antojo, a su amaño, a determinar por lo menos tanto los anchos de franja de servidumbre como las mismas afectaciones sobre el terreno, entonces las discriminan a su amaño. Entonces, ¿qué pasa? Yo normalmente he encontrado vacíos en los que para establecer los anchos de franja de servidumbre en ciertas tensiones, por decir algo, creo que es de 44 para abajo, ahí mismo empiezan a que no está realmente establecida. Entonces, si usted le pregunta a EPM, yo le hice un derecho de petición a EPM por un proceso que tengo ahí, y EPM dice, sí, para 34 kilovatios es de 10 metros. La otra entidad dice, no señores, aún utilizando yo posteadura doble, sigue siendo de 7 metros. Le digo, no, venga, pero es que cuando usted me utiliza posteadura doble, usted me está colocando las líneas más abiertas, o sea que la franja y el área de reserva, de precaución que hay que tener se va a ampliar. Pues como existen esos vacíos, entonces siempre la empresa, no, es que yo digo y es que yo digo, y entonces empieza usted la pelea. Pues que nosotros podamos establecer y hacer incluir en este proyecto parámetros
que sean por lo menos viables y de referencia para que ya las compañías no vayan con el juego de que no es que nosotros decimos que así es así. Pues yo he tenido que probarles de 3 maneras diferentes porque yo le digo, mire, en México es de 13 metros. En Colombia, 2 compañías me contestan que es de 10 y usted quiere hacerla de 7 con posteadura en H. Entonces le digo, no, eso no le da. Qué pena, Humberto, pero Dale. te voy a decir algo. Tú asististe a un taller que dictamos en Cali y te voy a recordar algo que dije en aquella oportunidad hace unos 5 o 6 años. No te desgastes buscando ni en México, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en ninguna parte algo que te permita aclarar esa inquietud. Tampoco preguntándole a EPM, a ISA o a cualquiera de las instituciones, porque es que el hecho de que algo se haya hecho 1000 veces de una manera no quiere decir que se esté haciendo bien, se está haciendo mal. Y para empezar te voy a dar un ejemplo con el argumento claro que ya incluso ha tomado un vuelo importante a nivel de las cortes colombianas al menos, y es un ejemplo real. Te lo voy a pintar para que te des cuenta que no tiene nada que ver con el predio o la zona de seguridad que llaman en los electroductos, no tiene nada que ver con las afectaciones que usted tiene que tasar. Y me voy a tomar, aunque sea 2 minutos para decirte. Se trata de una finca bananera, grande, bananera. Las fincas bananeras del Urabá antioqueño históricamente han sido fumigadas aéreamente por aspersión aérea. ISA y EPM han tenido también históricamente sus electroductos atravesando fincas de esta naturaleza y seguirán haciéndolo con el crecimiento seguramente de su red. Hay dos mitos en los electroductos, para puntualizar en electroductos, que ese fue el tema que tocaste. El primero, las servidumbres administrativas por Código Civil. Ojo, las servidumbres administrativas no pueden ser perpetuas. Máximo, según el Código Civil colombiano de 1887, no es nuevo, es bien centenario. El máximo es de 30 años para la afectación del usufructo, que es el derecho que se afecta. Es que no se afectan fajas de tierra, se afectan derechos de aprovechamiento y de utilidad del patrimonio. Eso es lo que se afecta. Y como una finca bananera tiene que ser, o normalmente ha sido fumigada con aspersión aérea, cuando tiene que cambiar su forma de fumigación a la manual, lo hace de abajo hacia arriba. El rendimiento y los costos son distintos. Ahí hay daño emergente. Y voy a empezar a hablarte de lo que hay que tasar. Hay que tasar daño emergente, lucro cesante y daños extrapatrimoniales en caso de que se configuren por afectaciones a la salud o lo que usted quiera. Pero vamos a concentrarnos en el daño emergente y en el lucro cesante. En el daño emergente vamos a empezar porque los costos de la fumigación manual son mayores que los de la fumigación aérea. Es mucho más eficiente la aérea. Otra cosa, cuando usted tiene una cosecha de banano, de banano, usted tiene la posibilidad de bajar el racimo una semana después que lo que tiene que hacerlo cuando lo hace por fumigación manual. ¿Eso qué quiere decir? Menor peso del racimo, menor peso de la caja, menor valor de exportación. ¿Eso qué se llama? Lucro cesante. Cuando a usted le ponen un tendido eléctrico de alta, media o baja tensión, usted le están restringiendo. En el caso de las bananeras, generalmente el caso de la fumigación es uno importantísimo y creo que el más importante. No tiene nada que ver con el ancho de la faja. Se tira completa la finca, sea de 40, de 30 o 20 hectáreas, sea apenas le afecten 20, porque es que la maniobrabilidad de las aeronaves requiere 400 metros mínimo para subir
o ascender o bajar. Y no sé cuántos de ustedes hayan visto imágenes de accidentes aéreos por enredar el tren de aterrizaje de las aeronaves de fumigación con los tendidos eléctricos. No sé cuántos lo hayan visto, yo lo he visto. Entonces, aquí lo que uno tiene que saber es qué es lo que va a tasar, cómo lo va a tasar y por dónde. Y no hay receta para eso. No se puede hacer eso que pretenden hacer. Y ya te voy a dar la palabra, Alfonso, y ya antes la pidió Francesco, antes que tú. Pero el asunto aquí es que lo que quiere el IGAC es como diseñar un formatico para poder hacer eso masivo y pagarlo a 2 pesos. Y ahí entonces les voy a tocar en la tecla que es donde más nos duele, el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso se instaure, si es que se instaura, van a seguir los contratantes de esas grandes entidades diciendo, hágame esos 50 avalúos, pero como son 50, yo te los pago a tanto. Y cada avalúo de servidumbre, como lo digo, de constitución de servidumbre por afectación a derechos de propiedad, es individual, porque es que cada predio, así sea vecino del otro, usted no puede volverlo unidades de metros cuadrados de hectárea, eso es falso. No afecta igual a una finca que otra, empezando porque el trazado es de una manera y el otro es de otra, o la salida al centro de acopio es distinta, si es que es una vía. O sea, es que eso llevo mucho tiempo diciéndolo, pero lamentablemente no tengo el audio suficiente como para que llegue a las personas que tiene que llegar. Me he propuesto dejar de ser ese sonido en mute y estoy pretendiendo recientemente llegar a una instancia en la que me puedan escuchar. Pero eso es harina de otro costal. Lo importante aquí es que las cosas se tienen que decir con el nombre, pero con conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. La tasación de servidumbre no tiene nada que ver con área, ni con ladrillos, ni por superficie en metros cuadrados, ni por nada, no, es con la afectación al derecho de aprovechamiento. Eso, ¿qué me aprovechó? Voy a ponerte otro ejemplo, Humberto. Suponte que el cable aéreo, que ahorita hay muchos telecable o cable aéreo en las ciudades como transporte masivo. Ah, no, en este predio va a pasar el cable aéreo. Entonces, usted tenía posibilidades de construir 8 pisos, pero ahora ya eso va a quedar restringido. Usted podía hacer 8 pisos, ahora puede hacer, póngale 4. ¿Eso se mide en metros cuadrados del terreno? No. Esa afectación termina cuando le pagan. No. Seguramente se le va a seguir configurando por todo el tiempo que dure la afectación. O se lo adquiere en el predio, que ya ahí es harina de otro costal. ¿Por qué ustedes no se han preguntado por qué les gusta a ISA y a Ecopetrol y a todas estas empresas constituir servidumbre y no adquirir el predio? ¿Por qué le dejan la nuda propiedad? El predial le queda a usted y ese split que queda allí de pago por un área que usted no puede usufructuar. Y ojo, repito, máximo por 30 años, pero muchos, léanlo y verán, muchos han puesto la palabra perpetuidad, que es un error garrafal. Léanlo porque está en el Código Civil. El que quiera demandar gana. Obviamente se aprovechan de que nadie quiere tener una pelea con esos grandes cacaos. Voy a darle la palabra primero a Francesco y después a Alfonso, y espero más o menos haberte dado un poquito de claridad, Humberto, en lo que al menos yo pienso. Dale, Francesco. Ya, ahora sí. ¿Ya me oyen? Sí, claro. Bueno, es que hay varias cosas. Primero, tú tienes que trabajar con lo que está hoy. Pues muy buenos los planteamientos tuyos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando tú vas a hacer el trabajo, pues tienes que trabajar con la 620, con la 1420, con toda la legislación que hay actual y lamentablemente tienes que calcularlo por lo material, por los metros cuadrados, porque así te lo dice la norma, así te lo dice y así te lo exige. Es más, en el último que hice, calculé el daño remanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la afectación que pasó en esa servidumbre, pues volvió ropa de trabajo el lote, como digo, prácticamente lo dividió, lo cambió,
y pues prácticamente la utilización total de ese lote, de ese terreno, pues quedó fraccionado y tú ahí no puedes desarrollar nada porque te limitaron todo el desarrollo en un futuro de que se vaya a hacer en ese predio. Entonces yo calculé el daño remanente. No había lucro cesante porque no había ninguna afectación de ninguna especie en cuanto a lo que la normatividad es con lucro cesante. Pues el daño emergente pues es prácticamente pues, el valor de la indemnización que tienen que pagar por el terreno de la servidumbre. Entonces, la franja del terreno, de la franja que ellos quitaron. Proceso de 20 años. Tú te puedes imaginar todo lo que ha pasado dentro de todas las legislaciones que han cambiado y todo lo que ha pasado durante creo que 25 años, creo que son. Imagínate tú. Entonces, ahí donde uno entiende, ahí es donde uno ve que ahí estamos cojos y hay unos vacíos muy grandes. ¿Sí? Francesco, una precisión, y sí. es mi opinión, y no tengo por qué, pero al menos ha servido de argumento en varios de los casos en los que he estado. Una precisión. Las leyes, y tú que eres abogado también, tienen jerarquía, ¿cierto? Sí. Y al tener jerarquía, ninguna ley inferior puede pasar por encima de lo que está establecido en las leyes superiores. De por hecho, supuesto. Bueno. ¿Qué dice el Código General del Proceso? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Pacto de San José? La Constitución. La Constitución. Entonces, la resolución 620 está, vamos a ponerlo en el escalón que está en el último escalón claro, de la norma, de la jerarquía normativa. Entonces, no puede ser que a mí me diga la resolución, es eso lo que yo quiero combatir, es allá hacia donde están dirigidas mis municiones. ¿Y sabes por qué? Porque los funcionarios... Pero porque lo están induciendo a ustedes, a los cazadores. Porque los funcionarios del IGAT, los funcionarios que hacían los avalúos, hacían las servidumbres de los procesos, como terceros en discordia, claro, ellos acomodaban el asunto con la 620. Entonces los jueces, o digamos la parte toda la parte del aparato judicial, basados eran en la 620 y de ahí no se podía mover. Prueba que después de cuando ya salió la sentencia de la Corte Constitucional que acabó con la sinvergüencería esa, que afortunadamente la 750, eso nos favoreció muchísimo, porque es exactamente lo que tú estás diciendo. No tenemos que estar cuadriculados, no tenemos que estar cuadriculados. Y menos en este tipo de valoraciones, pero es que nosotros, cuando digo nosotros es porque obviamente el ejercicio de la valoración de servidumbres y intangibles especiales es de equipos. Sí. Yo trabajo con el doctor Mendieta, un abogado, sí, yo sé. Que tú lo conoces, claro, y creo que Yacamán también lo conoce. Con él me entiendo perfectamente por una sencilla razón. Él vino a estudiar un pocote de valoración y yo me fui a estudiar un poquito de derecho para poder entendernos como equipo, para poder saber la importancia de cada cosa que hacíamos o decíamos en un texto. Y una de las cosas particulares es que estamos a punto de recibir, ya hemos ganado en 2 instancias, incluso ya creo que va a la instancia última que es el Consejo de Estado, para reclamar precisamente eso. Y una vez esté allí, seguramente sí va a generar nueva jurisprudencia. Pero claro, está todo lo que te estoy mencionando. Ya hemos ganado en 2 instancias. Yo he ganado procesos con eso. Se han arreglado. Pero ¿sabes lo que dice el último texto? El último texto dice precisamente que no puede una ley de rango inferior imponer, y esto que tú y Eduardo Ustari son abogados, me agrada mucho que estén aquí, no puede imponer o vulnerar lo establecido en otras normas superiores. Y además dice que toda norma que induzca a un ejercicio ilegal de un derecho o de una actividad es irritable. Eso es lo que dice, y eso es lo que está haciendo las resoluciones del IGAT. No estoy hablando ni siquiera de la 620, ni de esta, ni de la 848, ni de todas las... Es que precisamente por eso es que yo les decía en mi texto, creo que el IGAT ya demostró su incompetencia o su sesgo total hacia una de las partes en este tipo de procesos. Es eso. Tiene la palabra ahora Alfonso Yacamán y después la tiene Wilson Suárez. Gracias, Luis Fernando. ¿Me están oyendo?
Sí, señor. Bueno, yo estaba de acuerdo con todo lo que aquí en este miniforo se ha venido explicando sobre esta. Esto es un adefesio de resolución, completamente hecho, creo que ni por un estudiante de derecho de primer semestre. Esto no me cabe a mí tampoco en la cabeza nada de lo que hicieron ahí. Entre otras cosas que ustedes han explicado muy bien, veo con mucha preocupación en el artículo 4 de la solicitud de avalúo. Lo leo rápidamente en la parte en la que no estoy de acuerdo. Dice, a la autoridad catastral correspondiente, a peritos evaluadores, entre comillas, privados, inscritos en las lonjas de propiedad raíz con registro abierto de evaluadores RA. Eso me parece también a mí que tiene una función cuando dicen que inscritos en una lonja de propiedad raíz. A nosotros la ley no nos dice en ningún momento, la ley del evaluador, la 1673, ¿cierto? Así es. No nos dice en ningún momento que nosotros, como peritos evaluadores, de acuerdo con la ley, los que tengamos RA, debiéramos estar inscritos en las lonjas de propiedad raíz, sino en la ANA, ¿cierto? Entonces, no entiendo por qué vuelven con el tema de que nosotros tenemos que estar inscritos en una lonja de propiedad raíz y entre otras cosas que sacan también a las lonjas, ¿no? Para que las autoricen de que hagan los avalúos estos de estos peritazgos de servidumbre, ¿cierto? Como por ejemplo la de las vías. Aquí en Antioquia todas las vías se hicieron en gran parte unas con la lonja de propiedad raíz de Medellín, no con, y a través de sus peritos evaluadores, que es muy distinto, ¿cierto? A peritos con RA inscritos en la ANA, ¿entiendes? Donde no hay, diría yo, una mano que ayude a los que sabemos que tienen que ayudar para que el peritaje salga a favor de esa entidad que lo está solicitando o los que lo solicitan con mucha frecuencia. No sé si me expliqué. Sí, sí, A no. mí me pasó. Nos queda clara y es coincidente la inquietud tuya con la de Elkin, la mía, la de Francesco, que hablábamos antes de manera previa a abrir la sala. Pero no, es que desde el, y ese es apenas el artículo 4, pero fíjate que yo llegué hasta el 3º y ya tenía desde los considerando problemas. O sea, para mí, el hecho de que hayan ignorado la participación de nosotros, y es que lo reconocen en los considerando, no nos han invitado. O sea, yo no conozco la Sociedad Colombiana de Evaluadores, no fue invitada. El RNA no fue invitado. La ANA no fue invitada. Fede Lonjas, ninguna. No sé de las lonjas que no pertenezcan a Fede Lonjas, a Solonja o ellas, si fueron invitadas. Pero lo más seguro es que en este tipo de situaciones es donde se nota el sesgo. Porque es que es obvio que, como decía Eduardo, yo con yo. Es un yo con yo. O sea, el Estado, que es representado por el IGAI con funcionarios que todos conocemos que no son por mérito propio, sino por un padrino político o cualquier cosa, son designados no porque sean unos extraordinarios técnicos en esa área, y entonces, pero están atentos a que les diga Ecopetrol, ISA, EPM o cualquier institución de patrimonio mixto que tenga intereses, y entonces sacan una resolución como esa. Yo tuve un borrador que seguramente lo compartí hace como 4 años, también sobre la parte petrolera. Y gracias a Dios en esa sí me escucharon, en esa resolución la suspendieron. Pero tenía total sesgo a favor precisamente de las instituciones del Estado. Tiene la palabra Wilson Suárez. Wilson, puedes activar. Gracias, Alfonso. Luis Fernando, buenas tardes a todos.
Hola, ¿cómo Bien, está, Wilson? Un placer saludar. bien, bien, bien. Mira, digamos que los he escuchado atentamente y comparto en gran medida lo que ya han comentado Luis Eduardo, Eduardo Ustaris y Francisco Cavalli, pero pues digamos que yo quería como aportar lo siguiente y va en el mismo sentido en el que está hablando Luis Fernando. Realmente esto sí tiene un sesgo y básicamente porque es que la base de esta resolución parece ser la metodología que aplica la Andesco y es peor porque es que nosotros trabajamos en gestión predial y cuando aplicamos la metodología Andesco, que es una exigencia de las empresas para esos procesos de negociación, esto parece que estuviera diseñado para que facilitar la operatividad y el desarrollo de los proyectos de infraestructura de las empresas de servicios públicos. Indudablemente están induciendo al error a los evaluadores si llegan a sacar esto porque se está considerando unas indemnizaciones que no son plenas ni se ajustan a la realidad y las particularidades de cada caso como ya se especificó, ya se habló acá en este escenario. Entonces, sí, indudablemente, esto, como está, si sale de esta manera, pues obviamente al que va a favorecer, y les digo entre comillas favorecer, es que se puedan desarrollar los proyectos de infraestructura, favorecer económicamente en principio a las empresas para que desarrollen sus proyectos, pero no necesariamente en cuanto a los resultados, porque es que cuando uno ha trabajado en gestión predial y uno aplica estos criterios que son una imposición por demás, los valores no representan en nada la realidad de la afectación que tienen los predios, pero además, al final, todos se van a procesos judiciales de imposición donde necesariamente sí se tendrán que indemnizar todos esos daños y esos perjuicios y lucro que se genere en estos procesos de imposición arbitraria de las servidumbres, en los casos de las empresas de energía de servicios públicos. Entonces, yo creo que sí es importante que nos pronunciemos. Hay muchas cosas de fondo, no se están considerando todos esos daños a las áreas no desarrollables, a los factores de funcionalidad, a temas visuales, de ruido, los tiempos, las cargas impositivas, todo lo que ha mencionado ya Luis Fernando. Entonces yo pienso que sí es necesario y obligatorio que nos pronunciemos. Gracias, Wilson. No, en efecto, o sea, el asunto aquí es que el sesgo resulta evidente. Ahora, llevar esto, y aquí es donde acudo sí a, no más que a la voluntad de sacar el tiempo, porque esto es gratuito, sacar el tiempo para que nos pronunciemos, porque créanme, si no estuviera en lo que estoy, realmente lo haría y me encargaría de que nos reuniéramos, pero no puedo liderarlo, no puedo convocarlo. Prefiero que tú, Wilson, te unas a todos los que deseen conformar ese grupo de estudio y de trabajo que tiene que ser inmediato porque no nos queda cualquier cantidad de tiempo, nos quedan 4 o 5 días para hacerlo. Francesco, Eduardo Ustaris y Wilson pueden manejar eso y anotarnos los que yo levanto la mano de una vez para incorporarme a ese grupo de estudio y que saquemos un único pliego, porque si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo en lo que deberíamos solicitar que sea considerado, pues menos vamos a poder lograr que entonces nos escuchen en el IGAC. La razón muy sencilla, muchos de ustedes también habrán estado en eventos litigiosos herenciales en los que poner de acuerdo a 4, 5 o 6 hijos de una misma familia con la misma educación, seguramente los mismos padres, no los pone de acuerdo nadie y tiene que nombrar un vocero. Pues eso mismo nos va a ocurrir a nosotros si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, para que el audio nuestro sea más alto y logren por lo menos considerarnos, ya que no lo hicieron con Fede Lonja, con la Sociedad Colombiana de Evaluadores, con el RNA o con la ANA, etcétera. Esa es la posición. Dime, Carlos, adelante.
Buenas tardes. Bueno, tengo tres puntos específicos. El primero, creo que no es solamente un tema de avalúo de servidumbres, sino, como usted muy bien lo decía, es relativo a lo que uno encuentre allí. Si yo encuentro un inmueble de conservación arquitectónica, cultural, histórica, ya la connotación se me vuelve diferente y debo tener al especialista en avalúos que contemple esa categoría. Lo mismo sucede con el tema del terreno. Por supuesto, estamos enfilados a ver servidumbres permanentes para energía, para vías. Sin embargo, no olvidemos que hay servidumbres temporales también para otros sectores, por ejemplo, el de hidrocarburos y particularmente de exploración, y el de tema de ya permanentes como son oleoductos y gasoductos. Eso me lleva a resumir, y quiero ser muy concreto en ese primer punto, es que no es solamente tener la categoría 13, sino tener, probablemente si no la tiene, tener el profesional que contemple las otras categorías que pueden ser de inmuebles rurales o inmuebles especiales, o que dependa de la categoría cuya especificidad del predio lo requiera. Entonces, es eso. El segundo punto es con respecto a las lonjas. Comparto plenamente que no debería tener esa exigencia. Sin embargo, también hay que evaluar en este análisis por qué es que lo dejan. ¿Para qué? Para poderlo, si es el caso, combatir. Las lonjas como tal tuvieron su auge a raíz de la ley en el 2013, porque aparecía por allí, inscritos a las lonjas, y particularmente dice, para realizar avalúos, particularmente para el Estado, que estén inscritos en las lonjas, no porque sean los idóneos o no, porque la idoneidad lo daría tener el RA, sino para lo que también persigue la ley, que es una autorregulación, una autoactualización que la ley preveía que serían las lonjas. No quiere decir que yo esté de acuerdo con que las lonjas lo tengan, no, sino que hay que evaluar de dónde es que sale para poderlo combatir y, si es el caso, en los documentos dejarlo plasmado. Y tercero, es el tema de hacerlo mucho más amplio, y ojalá pudiéramos llevarlo a que en los avalúos de servidumbres tiene, y usted lo decía muy bien y quiero recordarlo, es un daño emergente, un uso procesante, uno de patrimonio, pero también tiene una connotación cuando la calidad de la posesión o de la tenencia, mejor, puede ser un arrendatario. Entonces, yo arrendé una finca, la estoy cultivando, se da la servidumbre, entonces yo tengo la connotación de arrendatario, el cultivo de yuca, de lo que corresponda, va a ser afectado cuando estoy hablando de servidumbre temporal o permanente. Entonces, allí también viene ese arrendador, ese arrendatario y el arrendador tendrían derecho sobre la indemnización que llegare a tener. Quería tocar esos tres puntos y agradecer mucho la invitación, y de igual manera para que estemos y cuenten conmigo para ser parte de este grupo de estudio y de análisis. Y quería preguntar qué plazo tenemos para presentar observaciones a esta resolución, porque habla de 10 días. ¿Cuándo se cumpliría? El miércoles de la próxima semana. Ok, perfecto. Entonces voy a dejar en notas, en el chat, el correo, el nombre, el teléfono y el correo para que la persona encargada del grupo pues me inscriba, por favor. Ok, gracias, Carlos. Tendría algunos puntos para conversar contigo, pero no quiero detener las intervenciones, así que prefiero que me nutran con sus inquietudes y con sus opiniones al respecto. ¿Alguien más va a intervenir? Baja la mano, por favor, Carlos,
porque aquí lo que me indica es que hay una sola mano levantada hasta este momento. Bueno, como no veo más las manos levantadas, voy a aprovechar entonces a puntualizarte esas cosas, Carlos. Mencionabas lo que tiene que ver con el espectro de participantes en estos procesos. Yo la verdad es que yo en eso sí soy un poquito discrepante, llamémoslo así, porque para mí el hecho de que usted tenga el RAA y lo conozco de primera mano, no estoy hablando porque me contaron, lo he estado frente a varios de ellos en los tribunales, que tienen el RAA en la categoría 13. Eso no lo hace idóneo, qué pena. Lamentablemente, como muchas cosas, echa la ley, echa la trampa, a la hora de redactarse o promulgarse el decreto reglamentario 556 del 2014 sobre cómo se reglamentaba precisamente la ley 1673, fuimos ignorados quienes nosotros, y lo puedo decir, en Antioquia, nosotros, como éramos como 20 o 25 colegas, nos sentábamos a cada rato, patrocinados por la Lonja de Antioquia, la Lonja de Medellín, perdón, patrocinados con sus propios recursos, nos sentamos a hacer las propuestas, hicimos el lobby y adelantamos el proceso de promulgación de la ley. Pero para el decreto reglamentario nos ignoraron a todos, absolutamente a todos, y llamaron a una sola, y en esto quiero que sepan que no es que esté en contra, sino que me parece que ahí empezaron los problemas. Llamaron a una sola de las universidades del país, a una sola. No llamaron a ninguna otra. A ninguna otra. Entonces, ¿qué pasó? Que la universidad que tuvo la fortuna de ser convocada para el decreto reglamentario y la discusión, de acuerdo al pensum de estudios de sus carreras, los acomodó para que se conformaran o que cupieran en todas las categorías que se crearon. Sin embargo, como te dije, me he encontrado con muchos de ellos e incluso con algunos que han hecho posgrados en esa universidad y me confiesan que lamentablemente ellos recibieron la credencial, pero me siguen preguntando a mí me preguntan cómo hacer la valoración de una servidumbre, de la que sea. Y eso no es, y sé que a Francesco también lo llaman, y sé que a Pacho Ochoa también lo llaman, y nosotros no egresamos de allá, no tuvimos nada de eso, y no hicimos posgrado allá, y sencillamente nos preguntan es porque les dieron una credencial para la que no son idóneos. Entonces, eso de tener el RAA, quiero por eso discrepar, y es un ejemplo nada más, porque pueden haber muchos otros ejemplos seguramente conocidos por ustedes. Muy probablemente para la idoneidad tiene que cumplirse más que un requisito de matrícula. Para mí tiene que cumplirse requisitos, y le voy a nombrar uno para que no diga, es que es muy fácil criticar. Para mí uno que demuestra, o por lo menos procura hacerlo, es el cumplimiento o la certificación de competencias profesionales ISO 17024, que es para personas. Esa certificación de competencias profesionales sí exige, unos conocimientos mínimos que debe, unas destrezas mínimas que debe tener la persona que vaya a ejercer determinada categoría. Esa situación es mucho más cercana a poder ejercer de manera idónea la profesión, sin que eso implique que también la que lo tenga ya es idónea, porque va a tener que acreditar además una actualidad permanente y va a tener que también demostrar además una experiencia en la materia. Entonces, eso de la idoneidad es uno de los puntos en los que discrepo, y seguramente podremos conversar posterior
Carlos, y por el privado podemos hablar al respecto de qué otros puntos puedo yo mencionarte con respecto a lo mencionado. ¿Alguien más va a intervenir o cerramos el chat por hoy y quedamos y sacamos conclusiones? Luis Fernando, saquemos unas conclusiones si me estás oyendo, por favor. Ok, claro, sí, te estoy escuchando, Alfonso. Es que fíjate, en lo que yo digo, por ejemplo, y me voy a, que ahí medio me cortaste un poquito, en una de esas servidumbres que yo hice hace unos par de años, me pasó lo que estamos de acuerdo todos, que es que los premios, las lonjas no deben de estar metidas en esto. Nosotros somos peritos evaluadores por ley. No nos tenemos que inscribir en las lonjas, sino en la ANA. Y que sea de la ANA la que pase el número de evaluadores que hay ahí con esas especificaciones, con esas, con la, ¿cómo se llama? Credencial. Con las credenciales que tenga cada uno y que ahí la persona la escoja. Es que yo me senté en una mesa con la gente de mineros del Instituto Nacional de Minería en la lonja de propiedad raíz, y la persona que había nombrado la lonja, yo iba a ser el evaluador de la contraparte, era el evaluador de que estaba reclamando el subsuelo donde estaba la mina. Entonces, cuando yo hice las preguntas, cuando yo lo vi ahí, que yo sabía que él le hacía los avalúos a esa entidad, yo le dije, para que nos presentemos todos los que estemos aquí, los de los mineros y los otros y todo el mundo, que diga quién hace qué es lo que hace cada uno, para que nos vayamos conociendo. Entonces, Alfonso Yacamán, registro evaluador y tal, no sé qué. Y el señor también, registro, no sé qué. En una de esas le pregunté yo, ¿tú de casualidad también le haces los avalúos? Alfonso, te fue el audio. También avalúos a ellos. Inmediatamente la gente de Minero y yo, por supuesto, nos paramos de la mesa y dimos por terminado la reunión. Sesgados hasta lo más profundo de tu ser. Eso es un irrespeto, además, conmigo, con los ingenieros que vinieron de Bogotá. Era un lío grande que había ayer, un avalúo muy grande, muy importante. Entonces, por eso es, y eso pasa frecuentemente, y es que eso pasa frecuentemente. Allá le dicen, no, el avalúo lo va a hacer Alfonso de Yacamán, miembro de la lonja de propiedad con RAS. No, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Tenemos que sacar a nuestra profesión, por llamarla así, nuestra profesión la tenemos que sacar de la lonja. La lonja no tiene nada en absoluto que ver con esto. Por allá también me pasó algo similar a eso, que tampoco la voy para no extenderme, pero sí he sabido de que como esta resolución, este proyecto de resolución, son sesgados, hechos amañados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nada. Y hablan de ética, y la ética, y la ética, y la ética. ¿Y dónde está la ética? Entonces, yo sí diría que insistiéramos mucho en el cuento de que nosotros no dependemos en lo mínimo de las lonjas, sino dependemos, estamos inscritos. Alfonso, en resumen, en resumen, entonces, como conclusión tuya, el punto que más énfasis hace es el artículo 4, ¿correcto? Y coincides con Elkin en ello. Te invito además a que nos aportes tu gran experiencia y tus criterios leyendo algunas de las otras cosas que a mí, por ejemplo, me llenan de dudas esos factores no son sino caprichosos y arbitrarios, por ejemplo. Pero es que por eso les quería pedir el favor de que quienes se animen a participar en el grupo de estudio realmente se lean, pongan, no importa, que consideren que
que están equivocados, que puede ser absurdo lo que van a proponer. No, escriban lo que quieran porque para eso es abierto. Y más bien en ese grupo de estudio, pues si tenemos la oportunidad de aclararte la inquietud o lo que sea a ti o a cualquiera de los participantes, o nosotros recibir claridad con tu opinión y tu participación, pues mejor. De eso se trata ese grupo. Ahí nadie es más que nadie, ahí nadie pretende ser el profesor de nadie ni el general de nada. Ahí todos somos evaluadores profesionales porque así lo establece nuestra legislación colombiana. Y vamos a ver en qué parte podemos hacer un aporte, así sea chiquito, sea muy grande, para que sea algún solo documento. Entonces, yo coincido en que ese artículo es fundamental que nos lo aclare. El cuarto, que es el que mencionas, y Elkin también lo mencionó antes de tener que salirse, Eduardo y Francesco también. Así que bueno, ¿algún otro artículo, alguien más quiere concluir? Mira, Luis Fernando, yo también Dime. tengo otro que yo he visto que lo han tocado ustedes, que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Gal lideró y estableció mesas de trabajo, lo tengo subrayado en mí, yo lo leí todo, mesas de trabajo con entidades públicas y privadas que tienen competencias en imposición de servidumbres, con el fin de estructurar metodologías, entre comillas las puse, las subrayé, estructurar metodologías valuatorias aplicables a cada tipo de servidumbre en busca de tener lineamientos claros sobre dichos temas. Eso me parece a mí pues también que hay que aclararlo profundamente. Sí, señor. ¿Con quién Eso es uno de los considerandos. Están reconociendo, sí, por eso, están reconociendo el sesgo. Por eso decía yo, y tú lo mencionaste, que no parece un documento como resultado sino de un estudiante incluso de primer año de Derecho, porque nosotros que la mayoría, algunos son abogados, pero la mayoría no lo somos, nos damos cuenta de eso. Pero es que lo que dice ahí es que se reunieron con entidades públicas y privadas con el fin de estructurar metodologías evaluatorias. ¿Cuáles metodologías? ¿Dónde están las metodologías evaluatorias que se aplican en cada tipo de servidumbre? ¿Dónde está eso? No, por eso, esa reacción, por eso es que la incompetencia quedaría en evidencia si nos dan una audiencia ante una institución de la justicia, si nos dieran una audiencia, no nos aguantan un round, no nos aguantan un solo round. Esa resolución no se puede aplicar con ese sesgo. Definitivamente lo están reconociendo. O sea, la verdad, por eso es que yo digo, la incompetencia está evidente y vamos a lograr un documento, vamos a procurar tener un documento. Nos tomamos el tiempo que nos da la distancia hasta el miércoles, tendríamos que tener el documento el martes para poderlo presentar. Lo tenemos que enviar por correo electrónico a Carolina y ya. Y bueno, que nos quede el comprobante de que lo remitimos como grupo, firmamos todos los que estemos y ya. Seguramente lo compartiremos a ver quiénes se adhieren, que no hayan tenido el tiempo de estar en el grupo y ya. Yo creo que esa podría ser pues una alternativa. No sé si alguien tenga una conclusión adicional. Sí. El artículo 6º, por ejemplo, yo esa terminología no la conocía de servidumbres parciales y permanentes, por concepto de definir las afectaciones, ¿no? Mira, Alfonso, no sé voy a responderle a Nasif una inquietud. Nasif me pregunta en qué parte está en peligro la propiedad privada. Realmente la propiedad privada lo que está en peligro es el derecho al ejercicio pleno del aprovechamiento en la propiedad privada. Es eso lo que está en peligro. Entonces,
¿Por qué? Porque es que las restricciones, Nasif, que están imponiendo, las están imponiendo sin el cumplimiento de ley. ¿Cuál es el cumplimiento de ley? Constitucional. Quien sea el Estado, quien sea privado, desea o puede, o la ley le otorga la potestad de imponer una carga en predio ajeno, está permitido en determinadas condiciones, pero en todas ellas, en todas, está la condición de que tiene que ser indemnizado quien recibe la carga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al no recibir la carga, al no recibir la indemnización adecuada y justa, que también está establecido en la legislación, pues allí se está vulnerando el ejercicio pleno del derecho a la propiedad. Totalmente, ¿Okay? totalmente, Es totalmente. así. Es así. Totalmente. Entonces, Nasif, no sé, para mí es más que evidente que en el caso de las servidumbres administrativas, y eso también es importante que las clasifiquemos, las servidumbres administrativas son aquellas que no requieren que haya un predio, o sea, no hay un predio dominante, sino que hay solamente un dominante. En este caso, el Estado no es un predio, el Estado es un ente, una institución administrativa, y es el que impone la afectación o la restricción. Esas son las servidumbres administrativas y es de las que estamos hablando, que es la que quiere regular el IGAC con esta resolución. ¿Alguien más va a intervenir? Si no, me despido. Listo, un abrazo para todos. Quedo atento a que Eduardo conforme ese grupo. Él tiene los contactos de todos y si no, pues entonces que lo pida de una vez. Te doy unos 2 minutos para que levante la mano quienes quieran participar en ese grupo de estudio. Yo por lo menos voy a levantar mi mano de una vez para que me anotes. Anótame ahí, Eduardo, que yo no puedo levantar la mano porque soy el anfitrión. Anote a Yaca, porque Yaca no sé por qué no ha levantado la mano, pero Yaca tiene que estar ahí. Hasta luego. Carlos. Yo estoy, ahí alcé la mano, yo quiero estar en ese Okay. foro. Carlos Rodríguez también, que levante la mano porque para que vaya tomando los datos, Eduardo. Bueno, somos 5, no importa si somos 6. Yo sé que Francesco también lo tiene que anotar ahí. Ahí está Carlos Rodríguez, pasó el teléfono celular, el correo electrónico, para que lo anotes, Eduardo. Igual si Yajaira, por favor, pasa en ese chat los datos para que los anote Eduardo. Eduardo, creo que tiene el contacto de Alfonso Yacamán para que lo invites. El de Francisco Franco también creo que lo tienes. Si no, Francisco, Pacho, pon ahí tus datos. Dale, Hugo, claro que sí. Ahí está en el link que pasé en el día de hoy el proyecto y si quieres nos apoya, no importa que estés afuera, es que esto es de valoración, esto es de criterio, esto no, la verdad es que es una ley y punto que tenemos que revisar. Entonces, muy bienvenido, Hugo. Nasif, ¿no te animas? Bueno, entonces ponga sus datos, Nasif, para que lo anote Eduardo ahí, tenga los datos tuyos. Eduardo, anota a Elkin Ruiz y seguramente Pachochoa también. Muy importante. Con tu número de contacto, Nasif. O se lo pasa a Eduardo si él lo tiene. O se lo pasa por el privado. Listo. Creo que ya se anotaron los que se iban a anotar. Después veremos quiénes más se anotan. Ya sabe que me anotan a mí, Eduardo. Un abrazo para todos.